Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Somos Libres Libros en una sesión más, presentando en esta ocasión un libro que a mí me ha gustado mucho desde la primera vez que lo leí, fue en el año 2000, que se llama Soy Leyenda, de Richard Matheson. Seguramente, ¿no?, el nombre les llamará la atención por la película, creo que muy mala y nada que ver con el libro, donde sale Will Smith. No me digas eso, padrino, porque yo solo vi la película. Pero bueno, es un libro que, como les decía, lo encontré en el 2000, porque me lo regalaron en el Zócalo, en un programa de promoción de la lectura que llevaba el compañero Taibo II, con Paloma Sainz, en el primer gobierno democrático de la ciudad, ¿no? Entonces, dice Taibo que tenía un sueño, ¿no?, que era vivir en una ciudad que regalara libros, y pues en el 2000 lo hace. Llegaron unos compas con un montón de cajas y te daban de 3 libros, ¿no? 3 y el siguiente, 3 y el siguiente. Yo fui y me formé y me tocó la fortuna de que entre esos 3 viniera Soy Leyenda. Lo leí, me encantó, luego lo leyó mi hermano, le encantó, se lo he regalado a mi hija, pero luego, años después, en prepa, una darqueta me dice que el libro era como dark, ¿no? Principalmente porque es un libro que habla de vampiros, ¿no? Pero creo que hay un talento en desarrollar una historia de vampiros, pero meterle ciencia ficción, ¿no?, para hacerla muy realista, y complejizarla con todo un debate sobre la soledad, el sentido de la humanidad, el lugar de las personas o de los sujetos en una sociedad apocalíptica, ¿no? ¿Quién es el malo, no? ¿Quién es bueno y quién es malo, no? Entonces, me parece que es una obra corta, que se lee muy rápido, pero que toca aspectos importantes, reflexiones importantes sobre el sujeto, sobre la soledad, sobre la humanidad, sobre la otredad, ¿no? Y durante mucho tiempo el personaje es uno, ¿no? O sea, la mayoría de la obra, el personaje es uno. Entonces, digamos que estamos ante una novela que nos presenta un personaje que es el último humano en un mundo apocalíptico dominado por vampiros, ¿no? Y de eso va la historia, ¿no? De qué hace este personaje para defenderse, para defender su vida en un mundo que se ha transformado completamente, donde está solo porque es el único humano de ese mundo y está acechado todas las noches por vampiros. Y a partir de ahí pues desarrolla un montón de temas importantes que, bueno, ahorita con estos señores vamos a intentar de polemizar, de hablarles de estos temas. Y bueno, sin más, le doy la palabra a Jorge, Antonio. Pues a mí me gustó mucho la novela, no he visto la película de Will Smith, y mientras leía la novela, un primo me comentaba, platicando de la novela, él me decía, es que yo vi la película y me gustó mucho, para él era una gran película la de Will Smith, pero cuando ya empezamos a platicar nos dimos cuenta que la película, mejor dicho, no sigue a la novela, vaya, ¿no? O sea, si hay cambios importantes. El perro tiene más protagonismo en la película, por lo que me di cuenta, exactamente. Entonces, pero son detalles importantes, ¿no? Sí. Finalmente, a mí me gustó mucho lo que encontré, porque no había visto la película, no tenía una idea, ¿no? Entonces, cuando comienzo a leer la película, efectivamente, nos muestra una realidad posapocalíptica, ¿no? En Los Ángeles, en los años 70. Y lo que me parece importante es que la obra es de los 50. 54, cuando la escribe este autor. Entonces, probablemente hoy en día estamos más acostumbrados y es más común esta idea de los vampiros o los zombies o este tipo de sociedades posapocalípticas, pero en aquella época era algo novedoso, me parece, ¿no? O sea, que se hablara de una sociedad de vampiros en Los Ángeles en los 70. Entonces, al enterarme de esta parte, de la época en la que se escribió la novela y el contexto, me parece muy interesante, porque finalmente los temas que nos va mostrando el autor, más allá de la ciencia ficción, que pues es fantástica la historia y uno la lee de manera muy, muy fluida, me parece que los temas de fondo son lo que realmente son importantes, ¿no? La soledad,
habla de una nueva sociedad, de la otredad. Es decir, finalmente el autor pone un debate interesante a partir de la ficción, que tiene que ver con los vampiros, pero de esta otra sociedad, de algo distinto, ¿no? Entonces, me parece que esa es la magia de la novela, más allá de la propia historia, porque si bien la historia nos cuenta la vida, bueno, no la vida, sino lo que ocurre con este Neville, se apellida el protagonista, cómo va viviendo él a partir de cómo esta bacteria infecta a los humanos y comienza a haber una situación ahí compleja. Él finalmente queda solo, pero porque también hay algo interesante en su soledad de este protagonista, su relación con el alcohol, por ejemplo, ¿no? O sea, finalmente es un hombre triste, es un hombre que tiene que enfrentar una nueva realidad, que es mágica, digamos, o que tiene su parte encantadora por la cuestión de los vampiros, pero que en el fondo es muy pinche pensar, ¿no? Cómo enfrentarse a un mundo en el que él es el único, bueno, en el que, sí, no va leyendo, el único ser humano como él conocía antes la humanidad, ¿no? Y tiene que aprender a vivir con esa soledad, con el recuerdo de su hija, de su esposa, que en la novela mueren durante infectadas, ¿no? Por la pandemia esta, entonces que modifica la humanidad, y él tiene que aprender a vivir entonces en soledad, ¿no? Entonces me parece a mí muy interesante cómo dentro de su locura o de su forma de enfrentar esa nueva realidad, este personaje de alguna manera pues se ayuda del alcohol, ¿no? O sea, de alguna manera el alcohol, el hecho de que él beba todas las noches whisky lo ayuda a soportar esta nueva realidad, ¿no? Si nosotros bebemos todas las noches alcohol y él es un sobreviviente, hombre, ¿no? Es lo mínimo que podría ser. Sí, eso es interesante, me parece, porque también toca el tema del alcoholismo sin caer en el drama, pero finalmente el protagonista tiene que beber para poder lidiar con esa nueva realidad. Porque incluso se plantea esa posibilidad, ¿no? De beber hasta acabarse. Sí, hasta acabar con todo, ¿no? Entonces, creo que es una historia muy, muy, muy interesante y me gustó mucho. La disfruté mucho porque, reitero, son temas complejos, ¿no? La soledad, la depresión, la otredad, pero finalmente con este contexto de la ciencia ficción, de los vampiros, de la sociedad posapocalíptica, de un mundo distinto donde hay que sobrevivir, y también tiene mucho que ver con esta realidad, ¿no? De cómo hay que adaptarse para sobrevivir. Bueno, finalmente el autor, el protagonista lo tiene que hacer en un mundo distinto, pero también tiene mucho que ver con esta realidad, ¿no? De que finalmente hay que adaptarnos para sobrevivir. Entonces me parece que es muy interesante por eso la novela. Oye, Jorge, y para finalizar, Jorge y Paco, la pregunta, ¿creen que sea una novela juvenil? O sea, yo la leí muy joven y me acuerdo que, wow, me maravilló muchísimo. Me parece que... Y creo que tiene varias cosas que la hacen, que podría entrar en una categoría así, ¿no? Me parece pues que la sí. película de Will Smith, no, de ahí en más, no, yo no creo que sea una novela juvenil. O sea, yo no le encuentro lo juvenil porque incluso siento que es más como para de adulto, pues ya medio en el ocaso, ¿no? Porque empieza a cuestionarte un montón de cosas que pues a los años... O sea, si yo a los 20 hubiera leído como todo lo que este cuate se enfrenta en sus dubitaciones, o cuál es la palabra, Sí. la verdad no me hubieran hecho ningún ruido, ¿no? Porque ni siquiera piensas, o sea, cuando tú tienes 20 años, ¿alguna vez te planteas la posibilidad como de estar solo? Como de estar en ese nivel de soledad, solo con tus pensamientos. O sea, yo creo que para mí eso ha sido algo que me he planteado, no sé, hará unos 5 años para acá, ¿no? Y que ni de chiste quisiera pasar por esa situación, ¿no? O sea, de verdad siento que no es juvenil, ¿no? Pero, miren, ahí está el tema. A mí me sorprendió mucho cuando vi que el libro estaba escrito originalmente en 1954. O sea, de verdad no me imagino en el 54 quién podía haberse estado planteando este tipo de situaciones. Hoy por hoy se han vuelto muy de moda. O sea, no he visto la película, he visto pedazos de la película. No la veo. Y por eso sé que el perro tiene como un papel muy protagónico en la película, porque también es parte como del chantaje de lo que hoy por hoy en nuestra sociedad tiene pegue, ¿no? O sea, hoy por hoy es más fácil como otorgarle ese papel de cariño y de amor pues no voy a decir que un ente inanimado, ¿no? Porque un perro no es un ente inanimado, digo, y me gustan mucho los perros,
pero es muy fácil, ¿no? Como volver al pobre animal el depositario de todo tu amor cuando él no tiene ninguna pinche culpa, ¿no? O sea, y además no te puede responder. Cuando eres un egoísta que nada más le puedes dar amor a un perro. O sea, el perro nunca te va a responder, te va a decir, güey, ya, por favor, cabrón, déjame en paz, sí, o sea, el perro nunca te va a cuestionar, nunca... No te va a ser infiel. Sí, o sea, pues... Como tu novia, novio. Pues, o sea, es mucho menos compleja. Una relación. Insisto, quiero mucho a los perros, me gustan mucho los perros. Hay que aclararlo. Sí, digo, antes de que me llegue una amenaza de muerte. Pero no puedes tú comparar una relación con un perro con lo que va a ser con otro Homo sapiens, ¿no? Y en la novela la parte del perro es bien dolorosa, ¿no? Es dolorosa, pero porque lo entiendes desde la perspectiva de la persona que tiene meses. De las años, ¿no? Ya lleva... Creo que años, ¿no? Años, ni siquiera poder mirar a otro ser vivo. O sea, cuando te dicen, ¿no? Y verlo a los ojos. O sea, no tiene nada que ver con el asunto del perro en la película, porque si mal no recuerdo en la película, el perro es su fiel compañero desde todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Sí. Y en un punto lo matan porque el perro, pues, le es muy leal a él, ¿no? Y, pues, y es muy triste, o sea, pero es muy chantajista, o sea, es muy chantajista. Es como yo les digo luego a muchos amistades, a algunos, siento que, por ejemplo, las películas de Pixar son eso, son chantajes, ¿no? O sea, son películas que están hechas para hacerte llorar, como para tocarte fibras que te van a doblar, pero puedes salir del cine después de llorar porque se murió un perro de ficción y ver a una persona muriéndose de hambre en un puente peatonal y te va a super valer madre, ¿no? Porque además vas a asumir, dentro de la sociedad en la que vivimos, pues que está ahí porque se lo buscó, él tiene la culpa, él construyó todas las malas decisiones y acciones que lo llevaron hasta ese punto, lo que es demasiado soberbio e inhumanizante tanto para mí como para esa persona, ¿no? Pero en fin, vivimos en un mundo, dice Frederick Jameson, también esto se lo han adjudicado a Zizek, que vivimos en un mundo en el que es más fácil pensar en el fin del mundo que en el fin del capitalismo, ¿no? Y siento que por eso han tenido este auge las películas de zombies y todo eso, el fin del mundo. Y yo por eso era como muy enemigo de ese tipo de temas, ¿no? Pero, y este libro me lo refrenda, no creo que sean para nada. Incluso la película de zombies más lela que veas, me parece que además muchas de ellas son grandes películas, o sea, cinematográficamente son no grandes producciones, son muy buenas películas. O sea, están hechas con mucho ingenio, a veces con 3 pesos se logran hacer cosas muy grandes, ¿no? Pero entiendo que, por ejemplo, pues cuando tú ves, por ejemplo, una serie como esta de The Walking Dead, si tú te fijas, o sea, si tú de verdad le pones atención a la serie, que yo no la he visto toda, el poquito que he visto. Las primeras temporadas. Sí es lo que he escuchado. Si tú le pones atención a las series, el verdadero problema de la serie no son los zombies. El verdadero enemigo no es el zombie. Somos los seres humanos. Me parece que y entonces ya le encuentro yo el gusto a este tipo de literatura y este tipo de producciones, porque entiendo que más que hablar de un fenómeno mágico y real, están hablando de una situación que ya estamos viviendo hoy en día. ¿Cómo nos comportamos como sociedad cuando nos tenemos que enfrentar pues al desorden, ¿no? Al desastre, al hecatombe? O sea, me parece que en ese sentido este libro es un libro del desastre, porque incluso la forma en la que él te va narrando todos los sucesos previos a que llegue el hecatombe, dices, cabrón, o sea, las religiones, esa parte es buena. Sí, la parte donde prácticamente él se tiene que volver en toda la ciencia de la humanidad, él se vuelve en el depositario de toda la ciencia de la humanidad, eso es súper fuerte, o sea. Y hay algo que me parece muy interesante, no sé si en la película se ha reflejado, pero en la novela, esto es consecuencia de una guerra bacteriológica. O sea, el hecho de que los humanos se hayan transformado en vampiros, zombies, es consecuencia de una guerra bacteriológica. Y en ese sentido, para la época en la que se escribió la novela, me parece que es interesante este tema que haya puesto el autor. Hoy estamos o hemos atravesado situaciones muy complejas como humanidad, y estamos más cerca de una guerra de ese tipo que quizá cuando el autor lo planteaba como algo probablemente muy lejano. Pues cuando finalmente
a mí me parece que esa es parte también como de la magia de la novela, que entiendes que esto ocurrió así, no porque llegaron del espacio, algo extraño, fue consecuencia de una guerra bacteriológica entre la humanidad, ¿no? Entonces, eso hizo que los humanos adquirieran esta bacteria que se los transforma después, y este protagonista, este personaje, de alguna manera, pues logra sortear esa situación, ¿no? Entonces, también dentro de la ficción pone un tema interesante el autor, porque es finalmente la guerra, ¿no? O sea, finalmente es la guerra que podrían nuevamente hacer los poderosos, ¿no? Contra la humanidad, como se está viendo hoy en día. Yo he de confesar que cuando leí, es de las novelas que me ha dado miedo, ¿no? O sea, yo imaginándome al tipo encerrado en la casa y cada noche sintiendo este pinche vampiro que se sube y le grita sal y cómo tiene que colmar, y yo súper del lado de los humanos, ¿no? Que está representado por esta leyenda, voy a decir, y en esta segunda lectura que hice me di cuenta de algo magistral, ¿no? Cuando se empieza a cuestionar, ¿y si tú eras el maldito? Sí, si tú eres el malo, ¿no? Si tú eres el malo porque eres el único que queda, nosotros queremos hacer algo nuevo y tú sales a matarnos. Porque finalmente él no está infectado, ¿no? Entonces él ve la realidad distinta como la ve, ¿no? El grupo de humanos que ya están infectados, ¿no? O sea, que son como vampiros, pero que ya, o sea, ellos ya están, a él lo ven como el ser malo que sale en las noches a cazarlos, pero él los caza por necesidad para salvarse de alguna manera, ¿no? Pero él es el único que está así, entonces él es el malo. Él es la reacción. Sí. Y entonces hay una deshumanización primero por el humano, y luego se da cuenta, o sea, hay una humanización del enemigo, de estos seres, de estos infectados vampiros, que me parece bastante lograda, ¿no? Y la otra parte que me parece magistral es cómo logras hacer una historia de vampiros, una historia de ciencia ficción. Sí. Muy cabrón, sin abandonar lo de la cruz, lo del ajo, claro, sí, lo de las estacas, o sea, sigue siendo una historia de vampiros y ciencia ficción. Las supersticiones, ¿no? Incluso le construye sentido a la superstición. La superstición existe porque ya pasó porque algo sucedió en el pasado que te está llevando a esto, ¿no? Sí, a mí me parece yo en verdad, cuando me la encontré, que fue, ya les conté cómo la encontré, o sea, fue fortuito, yo creo que no lo hubiera leído nunca, si no me lo hubieran regalado. Sinceramente se me hizo muy extraño que usted propusiera me sorprendió la propuesta del padrino, pero fue una grata sorpresa. No, que es la próxima semana vamos a leer bajo una misma ¿cómo se llaman esos mamados? Soy un tipo complejo, ¿qué les digo? ¿No? Muchas capas, ¿no? Muchos misterios, pero Super raro. El monje que vende su Ferrari. ¿A dónde está llevando este podcast? Pero qué bueno que les gustó. Porque yo sé que además se consigue en juvenil, la novela. O sea, sí está pensada actualmente para un público joven. Y les digo que los arquetos también se la apropiaron. Entonces yo se la regalé a mi hija como a los 13 años y también le gustó mucho, ¿no? Entonces creo que la banda que tiene primos, sobrinos, hijos, es una buena novela y que te capta de adentro. Es entretenida porque, por ejemplo, la primera escena de acción, cuando tiene que escapar porque se le olvida lo del reloj. Ok, sí. Te pones a sudar, ¿no? Frío, peligro, sí, es buena. Pero, rápido, regresando a lo de novela juvenil, yo difiero del camarada Paco. Yo creo que sí puede ser una novela juvenil, precisamente porque se puso, probablemente en su época, en los 50 cuando salió, no lo lograba, pero hoy en día, como se puso de moda este tema de los vampiros, de los zombies, creo que a los jóvenes los puedes atrapar con una buena novela como esta, sí, con un tema que tiene que ver con eso, que de repente hay muchas ofertas, algunas muy malas, otras buenas, pero precisamente como se puso de moda esta cuestión del fin del mundo, de la guerra bacteriológica, los zombies, los vampiros, creo que puede ser un buen gancho para que los más jóvenes lean esta novela y se atrapen en ella, porque a mí me gustó mucho, y pensando en esta parte de lo novedoso del tema, en los 50s, hoy en día que es más común y que se hizo una moda, creo que es un buen libro para todos aquellos que les gustan estas historias, para entrar a una buena historia de
de vampiros y de ciencia ficción y de terror. Me parece que en el fondo sí hay terror. Sí hay terror, Claro. o sea, sí sientes miedo, ¿no? Sí. Sientes miedo de la realidad que te está narrando el autor. Que alguien que entierras de repente te toque la puerta. Sí, es súper fuerte. Ah, cabrón, ¿no? Sí, puede ser, pues sí, o sea, yo creo que vale la pena leerlo, ¿no? En cualquier momento. Y pocas páginas también, ¿no? Hay que Es un decirlo. libro Que se lee, ligero, ¿no? que se lee muy bien. Y yo creo que es muy difícil hacer buenas historias de terror, ¿no? Buena ciencia ficción, creo yo. Pues es como la novela policíaca, o sea, muchos la intentan, Pero pocos la logran, ¿no? Sí. Y estamos hablando de un libro del 54. ¿Cuántos años tiene? 70 años, 71. 71 años. Como el sufragio de las mujeres. O sea, ese es un halago muy fuerte, ¿no? O sea, de que una novela tan vieja la estemos leyendo después de tanto tiempo y que nos parezca... Suena, o sea, y se lee muy fresca. Eso Sí, definitivamente. al final también es muy bueno cuando Sí. entiendes por qué el nombre de Soy Leyenda. Sí. eh, Sí, es bastante bueno, ¿eh? Sí. Y tal vez recomendar que no vean esa película mala. O quizá primero leer la novela y después ver la película, me parece. No lo que- sé. Yo no sé, yo no he visto la película y probablemente no la vea. Creo que la película esta está un marine norteamericano, digo. Qué sorpresa, ¿no? Pero... Sí, pero no sé, no, la verdad no vi pedazos de la película, pero bueno, si la película te lleva a leer la novela, pues qué bueno. Qué bueno. Si crees que viendo la película ya cumpliste con el cometido, estás de la verga. Estás de la verga. Y además hacen esta trampa de que hay una edición del libro con la portada de Soy Leyenda la película, ¿no? Que imagino que va a ser decepcionante para un fan de la película, ¿no? Pues no sé si hay algo más que agregar, padrino. Pienso que la recomendación, lean Soy Leyenda, Hay que leerla. sientan miedo, sorpréndanse, Disfrútenla, cuidado disfrútenla. con la soledad, ¿no? Con los vampiros. Y el alcohol, y las vampiras. Y las vampiras, las vampiresas. Bueno, pues no olviden dar like, suscribirse si les gustó esto. Si tienen un amigo que dice Soy Leyenda es la mejor película de Will Smith, después de la de En Busca de la Felicidad. Esto de Julio, ¿no? Independencia. Independencia. Peliculón. Bueno, Pinches gringos. muchas gracias. Ahí estamos. Saludos.